Provocar el hambre, la miseria y la desesperación es el objetivo del bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de los Estados Unidos le impone al pueblo de Cuba. Cuba, un pequeño archipiélago en el Caribe de solo 11 millones de habitantes, pero 11 millones de habitantes condenados a morir de hambre y a la desesperación. Oficialmente, este bloqueo tiene 56 años, pero desde el propio triunfo de la revolución, el naciente gobierno revolucionario sintió presiones y agresiones en el ámbito económico que rápidamente se convirtieron en una guerra económica brutal que trasciende hasta nuestros días. Y precisamente para eso nos encontramos en el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, para conversar sobre las afectaciones que el bloqueo provoca, sobre todo en el sector financiero. Para eso contamos en nuestro panel con la presencia de Dailén Morejón, especialista de la Dirección Jurídica del Ministerio de Economía y Planificación. Lisset Robaina, miembro de la Comisión Nacional que anualmente cuantifica las afectaciones que el bloqueo provoca al pueblo de Cuba. Y en ese mismo grupo trabaja el profesor Marcelo Llera, que se encuentra con nosotros. Y bueno, también nos acompaña Jesús Pulido, jefe de Relaciones Internacionales de la ANEC. Entonces, antes de caer en las afectaciones como tal, una polémica que siempre te escuchamos en la calle y que es escenario, es importante en los escenarios internacionales, es por qué el gobierno de los Estados Unidos le llama a esta guerra embargo y Cuba pide anualmente el cese del bloqueo económico, comercial y financiero. ¿Cuál es esta diferencia de términos y cuál es el adecuado? Bueno, en el sentido de tu pregunta, lo más importante es señalar que se trata de dos conceptos diferentes. El embargo es un término jurídico de uso muy frecuente en el mundo legal y bloqueo entraña un acto ilegal. O sea, el embargo como tal constituye la retención de bienes por orden judicial, en virtud de un mandato judicial. En este caso, el embargo puede ser preventivo y puede ser ejecutivo. Estamos en presencia de un embargo preventivo cuando existe una medida cautelar que se autoriza para garantizar el cumplimiento de una obligación que ha sido contraída legítimamente, es decir, para asegurar los bienes de un litigio o demanda, y no supone la pérdida inmediata del bien, pues el embargo preventivo puede levantarse una vez satisfecha la deuda. Y el embargo ejecutivo es para la adjudicación o venta forzada de los bienes en beneficio del cobro de una deuda que también tiene una justificación legal y tiene un carácter resolutorio, pues sí supone la pérdida de los bienes de manera definitiva. Entonces cabe hacernos dos preguntas. ¿Es Cuba deudora de los Estados Unidos? ¿Ha cometido nuestro país algún delito que autorice la retención o liquidación de bienes nuestros en favor de los Estados Unidos? Pues la respuesta es contundente y es no. Cuba no ha sido ni es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. La conducta de los Estados Unidos contra el pueblo cubano no tipifica como un embargo. Se ha utilizado históricamente este término para no reconocer que se emplea contra Cuba medidas de tiempo de guerra. Jurídicamente, el bloqueo es un acto ilícito internacional instrumentado mediante un conjunto de normas jurídicas que también son ilegales. En primer lugar, porque respaldan un acto de guerra económica que históricamente se ha manifestado mediante constantes agresiones contra la población civil cubana, provocándonos grandes daños y afectaciones. Y por otro lado, estas normas exceden de la facultad de un Estado que forma parte de la comunidad internacional. Y es importante hacer una pausa en este punto y aclarar algo, pues existen ciertas clases de leyes que tienen eficacia extraterritorial, pero esto no justifica que un Estado tiene la facultad de dictar leyes para regir en otro Estado, pues está violando su soberanía. Por tanto, no nos encontramos ante un típico caso de retención, de conservación de bienes, de custodia de bienes, que no tenemos, sino se trata de un conjunto de medidas coactivas y de agresión económica que viola casi todos los principios del derecho internacional público. Desde el principio de la igualdad soberana de los estados, en virtud del cual cada estado tiene la facultad de decidir sobre sus asuntos internos y externos sin infringir los derechos de otros estados, hasta el principio de que cada país debe solucionar sus controversias con otro país de manera pacífica y no utilizando métodos hostiles, formas genocidas, injustas, ilegales, disfrazadas de derecho con mayúscula, como lo es el bloqueo.
Bueno, con esto también se responde una de las preguntas de nuestros internautas. Y les recordamos, amigos, que ustedes también pueden participar en este foro de debate. Dejen su comentario, su criterio, su interrogante, que será analizada por los especialistas, los panelistas, y tendrán su debida respuesta. También debemos anunciar que el profesor José Luis Rodríguez, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, estará participando con nosotros de manera virtual en este foro. Ahora, Dailen expone el término de bloqueo. Y yo tengo una sobrina que tiene 1 año de edad, lo cumplió recientemente. Está vacunada contra 2 enfermedades. Pero eso no es un privilegio solo de mi sobrina. Todos los cubanos al nacer llegan un periodo de vacunas, de anticuerpos. Entonces, yo sé que en Cuba hay problemas, pero las cosas por lo general funcionan. Hay una educación gratuita, hay una salud gratuita para 11 millones de cubanos condenados. Entonces, ¿de qué bloqueo económico, comercial y financiero estamos hablando? Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los internautas que nos atienden. Primero, una precisión para hacer honor al sistema de salud, de servicios de salud de Cuba. No son 12 las enfermedades contra las que están vacunados nuestros niños, sino 13, y el próximo año vamos a tener 14. El caso que nos plantean es una de las esferas de la salud pública cubana en que nuestro gobierno ha podido sortear la agresividad del bloqueo. No es aquí donde el bloqueo ha hecho más daño en el caso de las vacunas. Vamos a expresar que hay otras esferas donde sí se está haciendo un gran daño a la salud pública del pueblo cubano. Y, por ejemplo, en este último ejercicio de las afectaciones del bloqueo a Cuba, la empresa Medicuba S.A., que es la empresa que atiende las importaciones y exportaciones de la salud pública cubana, ha hecho más de 30 solicitudes a empresas norteamericanas vinculadas a la producción de medicamentos y de equipos para la salud pública. Y solamente 2 han respondido, y han respondido de forma negativa. Hay un caso que traigo extremadamente dramático, que es el caso de la medicina temozolamida, que es una quimioterapia que ataca con gran eficacia los tumores cerebrales malignos. Y tenemos 3 pacientes con menos de 15 años, ubíquense ustedes en sus padres, que no han podido acceder a esta medicina y han tenido que tener terapias alternativas que no representan la mejor opción para esta grave enfermedad. Eso ha pasado en este ejercicio como uno de los casos más dramáticos de estos que no tienen cómo calcularse económicamente porque afectan directamente a un problema humano. También, como muestra de la hostilidad, de la agresividad extrema, tenemos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos prohibió una donación de medicamentos en septiembre pasado, o sea, entre septiembre de 2017, a favor de la ONG cubana Cáritas Cuba, que es una organización de la Iglesia Católica, porque el embarque venía en un barco norteamericano perteneciente a las compañías de crucero. Y así, sin más, se prohibió que el pueblo cubano accediera a esta donación. Yo quiero decir que este bloqueo, que en este último ejercicio afectó al país en más de 4.000 millones, está subvalorado, porque a veces se piensa que los números que se han calculado son demasiado grandes, son inmensos, y hay que decir que están subvalorados, sobre todo porque metodológicamente es muy difícil calcular las afectaciones en el campo tecnológico, que es enorme, a mi juicio es enorme las afectaciones. Eso todavía no ha podido ser calculado como corresponde. O sea, que el planteamiento hecho
es interesante, la pregunta es interesante, pero bueno, aquí tiene una respuesta, a mi juicio, que puede dar una dimensión más integral a la problemática en el campo de la salud. Muchas gracias. Es un componente importante y muy esclarecedora su respuesta en el ámbito de la salud. Pero ahora, Cuba está apostando por un desarrollo económico. Incluso tiene un plan de desarrollo hasta el 2030. Para eso es importante, según lo que hemos podido percibir por las informaciones que se dan por parte de los especialistas en la economía, incremento de exportaciones, aumento de inversiones. Entonces, este objetivo se puede ver afectado por el bloqueo o se ve afectado por el bloqueo, simplemente el bloqueo no tiene sobre este objetivo ninguna afectación. A ver, hay un tema ahí que yo quisiera resaltar que tiene que ver precisamente con lo que tú acabas de decir. Ubíquense que estamos hablando de un bloqueo que se ejerce sobre nuestro país por la principal potencia económica a nivel internacional. Esto, por supuesto, sube el riesgo de nuestro país ante cualquier inversionista extranjero, pero si vamos a la generación de fondos exportables, que es el principal reto que tiene la economía cubana al día de hoy, y por supuesto para poder complementar los esfuerzos en el Plan Nacional de Desarrollo al 2030, los ejemplos podrían ser disímiles. Por ejemplo, pudiéramos citar quizás el caso del tabaco, que es uno de los rubros exportables por excelencia de la economía cubana y que históricamente tuvo su principal cuota de mercado en el mercado norteamericano. A partir de las restricciones impuestas a Cuba por este gobierno, luego del triunfo de la revolución, pues simplemente la economía cubana tuvo que reubicar sus exportaciones, fundamentalmente del caso del tabaco, hacia el mercado europeo, donde es indiscutible el reconocimiento que tiene este producto ante sus consumidores. Sin embargo, en el mercado norteamericano no puede penetrar ni este ni otro producto cubano, aunque sea de primera calidad. Sin embargo, en el caso puntual del tabaco, si vamos a las exportaciones de República Dominicana hacia Estados Unidos, el 40% de esas exportaciones corresponden precisamente al tabaco torcido y sus derivados fundamentalmente. Podemos explorar en otras aristas. Cuba, fundamentalmente, casi todos sus territorios son eminentemente agrícolas, con un alto potencial de probabilidades de producir frutas frescas, vegetales, que automáticamente podrían ser colocados como un bien exportable en el mercado norteamericano. Sin embargo, tampoco tenemos esa posibilidad. No obstante, la piña cubana es una de las frutas más cotizadas en el mercado europeo y tiene que hacer un tránsito prácticamente de atravesar todo un océano para llegar a colocar en ese mercado, con precios que en algunos casos superan hasta los 7 euros la unidad. Producto que perfectamente y de una forma muy expedita podría ser ubicado en el mercado norteamericano. Si vamos a la biotecnología, donde Cuba además dentro de la región de América Latina ha sido pionera y ha sido un esfuerzo que ha hecho la economía cubana por mantener los estándares de la biotecnología, tenemos productos de primera calidad que tampoco pueden ser colocados en el mercado norteamericano. ¿Cuánto se puede cuantificar esta afectación? En términos macroeconómicos, lo que dejaría de exportar Cuba por ese término se pudieran hacer estimaciones, y digo estimaciones porque de alguna forma pudiera haber un inicio de la penetración de este mercado con determinadas cuantías, pero esto no estaría, digamos, lo más cercano a la realidad de lo que pudiera ocurrir. En el tema biotecnológico, las estimaciones están alrededor de los 120 millones de dólares, o sea, una cifra que aparentemente pudiera significar poco para una economía como la de Estados Unidos, para una economía en desarrollo como la nuestra, con más de 11 millones de cubanos, podría significar bastante. Y los ejemplos me sobrarían, pero voy a cerrar con uno muy clásico, que es el caso de ron, Habana Club, con tanto prestigio a nivel internacional y que ha inundado los mercados del mundo, y sin embargo no puede penetrar el mercado de los Estados Unidos por estas absurdas restricciones de bloqueo. Entonces yo creo que precisamente el desarrollo económico de Cuba está condicionado en alguna medida por tener esta potencia
que nos está bloqueando y que es la principal potencia económica mundial y que puede incluso presionar a otras potencias que pudieran tener interés en de alguna forma establecer un comercio bilateral con Cuba. Quiere decir que el mercado cubano, o sea, las exportaciones de Cuba están totalmente prohibidas en el mercado estadounidense. Una piña, un lápiz, nada puede llegar procedente de Cuba, nada puede llegar al mercado estadounidense. Como bien tú explicabas, la primera economía del mundo, pero además de eso, a solamente 90 millas. Con un barco en un día, 2 días, ya estaría el producto y es algo verdaderamente una traba importante para el desarrollo económico, no solo de Cuba, sino de cualquier país que se encontrara en esa situación. Así que, amigos, ya ustedes se imaginan lo difícil que es comerciar, establecer un comercio cubano con cualquier país del mundo en estas condiciones y sobre todo que le está prohibido el acceso a la mayor economía mundial. Pero sobre esto el profesor José Luis Rodríguez nos estuvo comentando y bueno, aquí le dejamos las apreciaciones del profe José Luis Rodríguez con respecto a la inversión extranjera. El que viene a invertir en Cuba sabe que se tiene que enredar con Estados Unidos. Y, por ejemplo, empresas que en Cuba tienen una alta presencia hoy día tuvieron que salir de Estados Unidos. El caso de Meliá, por ejemplo. Los hoteles Meliá, antes de invertir en Cuba, sacaron todos los negocios que tenían en Estados Unidos porque sabían que cuando se metieran en Cuba prácticamente iban a perder todo lo que tenían invertido en Estados Unidos. Entonces se paga un precio en ese sentido y lógicamente el que viene a invertir en Cuba pide que le compensen ese riesgo, porque no es invertir en cualquier parte, es invertir en un lugar donde te buscas una bronca con los norteamericanos que te puede costar millones de dólares en cualquier conflicto. Por lo tanto, eso te frena la inversión extranjera. El primer obstáculo que tiene la inversión extranjera en Cuba hoy es el bloqueo norteamericano, por el alto riesgo que eso implica. Y hay una última disposición que se conoce menos, está la Torricelli, está la Helburton, y hay una que se llama las conclusiones del Comité para la Asistencia a una Cuba Libre, que lo implementó Bush en el 2003 y lo sacó las conclusiones en mayo del 2004, que prácticamente cierra todas las posibilidades de manejo financiero por parte de Cuba. Ya a partir de ahí es que se implementan todas las multas esas que mencionábamos anteriormente, porque prácticamente es un cerco completo, no ya utilizar dólar norteamericano, eso ni pensarlo, ¿no? Cualquier negocio que implique relaciones financieras con Cuba es perseguido con mucha más precisión a partir de lo que dispone esa. Y precisamente con respecto a esa cacería económica y financiera, yo tengo entendido, incluso desde los primeros años de la revolución, existen fondos congelados en Estados Unidos. Fondos cubanos que Estados Unidos ha congelado y incluso la mafia anticubana se las ha agenciado para extraerse y beneficiarse de ese dinero. Entonces, eso es algo del pasado, eso sigue ocurriendo en el presente, eso solo existen los fondos que fueron congelados al inicio de la revolución. Sí, hay que expresar que desde el año 1963 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió unas regulaciones para el control de activos cubanos que congelaban y congelan todos los fondos cubanos, todos los activos cubanos en los Estados Unidos, a no ser que tengan una licencia muy especial, algo raro, ¿no? Entonces, desde este entonces han ocurrido determinados hechos, por ejemplo, como es común en las relaciones en telecomunicaciones entre los distintos países, se maneja un saldo entre las llamadas que se emiten desde Estados Unidos y llamadas que se emiten desde Cuba, y producto de eso Cuba tenía un importante fondo en Estados Unidos, beneficiario para la economía cubana que fue congelado y está congelado en este momento, un importante fondo. También ocurre que producto de la actividad contrarrevolucionaria, aviones cubanos fueron secuestrados y llevados a territorio norteamericano y en determinados juicios, ¿no?, celebrados allí, el valor de esos aviones fue utilizado para compensar
a la esfera contrarrevolucionaria de Miami. Yo estoy recordando, por ejemplo, cuando Cuba soberanamente defendió su espacio aéreo y derribó aquellos aviones de los llamados hermanos al rescate. Bueno, pues esos aviones que estaban allí secuestrados fueron utilizados para compensar, entre comillas, a las familias de los pilotos que habían violado el espacio aéreo de Cuba. También recuerdo ajedrecistas cubanos que en buena lid ganaron un torneo de ajedrez en los Estados Unidos, y esos fondos que pertenecían a ellos fueron congelados también. O sea, es una política que se mantiene y es sumamente rigurosa en su aplicación, que no solamente abarca fondos congelados, sino también prohibiciones de exportaciones a Cuba, en fin, ¿no? Quiere decir, si ahora cualquiera de nuestros internautas es un destacado escritor, va a Estados Unidos, o es reconocido o gana determinado premio, puede cobrarlo libremente, o existen trabas que le prohíban cobrar ese premio, o sucede de manera natural. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, no, sencillamente no puede cobrarlo. No puede cobrarlo. No puede cobrarlo. Y familiarizado con esto, no es exactamente, porque todavía no se ha llevado a cabo una negociación entre las asociaciones de compositores, de autores de los Estados Unidos y la de Cuba. No es exactamente, no se ha realizado todavía una negociación, no puede realizarse la negociación, pero por ejemplo, los compositores cubanos que son tan populares en los Estados Unidos no pueden adquirir sus derechos de autor, no pueden adquirir sus derechos de autor, como ocurre por ejemplo con estos mismos compositores que son televisados o radiados o publicitados por cualquier otro medio en Inglaterra. En Gran Bretaña sí, tenemos convenio con Inglaterra en este sentido, pero con Estados Unidos no, por ejemplo. ¿Cuántos compositores cubanos han dejado de percibir sus royalties, como se llama, por este bloqueo absurdo? No, y eso sin contar las trabas entonces de encontrar un banco que pueda comerciar con un banco cubano para que llegue ese crédito. Exacto. Porque ese comercio entre bancos, está permitido ese comercio entre un banco cubano con un banco estadounidense, el envío de dinero. Sí. Yo quiero destacar que estos son ejemplos que dañan directamente a la población cubana. O sea, porque todavía usted puede estar en guerra con un país, pero con su gobierno, pero esto daña directamente a la población cubana. No, ellos lo dejaron claro. Ellos dejaron claro que el objetivo era rendir por hambre al pueblo cubano para provocar el derrocamiento del gobierno. O sea, el objetivo directo es el pueblo cubano buscando que influya en la gestión del gobierno socialista de Cuba. Así mismo. Ahora, porque ahí sí yo estoy un poco confundido, quisiera que ustedes me aclarasen. Yo escuché a Obama decir incluso que Cuba podía utilizar el dólar en sus transacciones financieras, que iba a haber una apertura. Hubo incluso una supuesta flexibilización del bloqueo, que yo llegué a creerme que el bloqueo lo que le quedaban eran unos días, en cuestión de que, bueno, el Congreso de Estados Unidos pudiera levantarlo. Existió esta flexibilización, yo puedo... o cualquiera de nuestros internautas se puede realizar alguna transacción financiera, puede usar el dólar algún banco cubano en las transacciones financieras económicas. ¿Es esto cierto? Bueno, sobre ese tema yo quisiera abordarlo desde dos ángulos distintos. En primer lugar, señalar que en el gobierno de Obama los objetivos de cambiar el régimen cubano no se modificaron, al igual que las administraciones anteriores. Lo que sucedió fue que hubo un cambio en esa concepción, como pudiéramos decir, de cierta apertura, de penetración en nuestro país, y que verdaderamente eso permitiera
lograr los objetivos que ellos se han propuesto durante toda su vida. No cabe la menor duda que el hecho de, con la administración Obama y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas el 17 de diciembre del 2014, pues se dieron pasos importantes para lograr poder convertir, que está plasmado en ese documento, nunca se instrumentó por los departamentos correspondientes en Estados Unidos y por lo tanto es una prohibición de hecho de la utilización del dólar. Nuestro país jamás ha podido realizar ninguna transacción en dólares americanos. Esa es la realidad que tenemos nosotros. Y pudiéramos señalar también que con las diferentes tramados de leyes americanas que existen con relación a nuestro país, pudiéramos señalar que existen una serie de limitaciones que provoca que todos los años los presidentes de Estados Unidos, desde la promulgación de la ley Helms-Burton, tengan que cada 6 meses firmar un documento que establece de hecho que no se aplica una cláusula específicamente de la extraterritorialidad. Sin embargo, vemos en las transacciones financieras cómo es posible que se aplican multas millonarias a bancos, a personas, a entidades, a subsidiarias, etcétera, que están en el orden de los últimos años de haberse aplicado multas por el orden de cerca de 15.000 millones de dólares. La más connotada fue la BNP Paribas, que los franceses tuvieron que rendirse ante los norteamericanos y pagar esa multa. En el periodo de Obama. En el periodo de Obama. No cabe la menor duda que el periodo de Obama, y lo tengo que decir con total claridad, fue el gobierno que más multa aplicó a las empresas extranjeras durante todo, de todas las aplicaciones que se han hecho como tal. Profesor, usted hablaba de un elemento importante y es la extraterritorialidad del bloqueo, porque no es solo que no puedas comerciar con Cuba, que Cuba no pueda comerciar con Estados Unidos, es también que existe una persecución a bancos. Este año hay 28 bancos que han sido multados por comerciar por Cuba. O sea, quiere decir que existe una persecución. ¿Qué otro ejemplo se puede evidenciar que demuestre esta extraterritorialidad del bloqueo? Mira, para empezar, pudiéramos decirte que está prohibido por estas legislaciones a bancos de terceros países abrir cuentas en dólares a personas naturales o jurídicas por el simple hecho de ser cubanos. Por supuesto, en esta extraterritorialidad está las transacciones, prohibido las transacciones de las subsidiarias norteamericanas que están en otros países. Se habla mucho de la compra de alimentos en Estados Unidos, pero ¿cómo ese elemento que se habla, cómo que se ha disminuido notablemente el volumen
cómo tenemos que adquirir esos alimentos en Estados Unidos. Esos alimentos hay que pagarlos, no en dólares, sino en otra moneda libremente convertible y en una condición de prepago. O sea, hay que pagarlo antes de al comprar la mercancía. Esas son las condiciones normales del comercio en el mundo. Sencillamente son condiciones que ellos indudablemente nos han puesto y que por determinadas razones se han aceptado. Pero son condiciones totalmente anormales en el comercio internacional. Y bueno, como decía el profesor Marcelo, todas las exportaciones nuestras están prohibidas a Estados Unidos. En fin, el incremento de los costos de flete cuando tenemos que comprar cualquier mercancía, obviamente, es altísimo. Y no cabe, cuando uno analiza lo que le ha costado el bloqueo a nuestro país, no cabe la menor duda que estamos hablando de cifras multimillonarias, que, por cierto, recuerdo que nosotros en el año 1999, nosotros establecimos una demanda al gobierno de Estados Unidos y ahí está la historia nuestra del tribunal que sesionó y logró con pruebas irrefutables los resultados de las cifras que se expusieron en su momento. Bueno, muchas gracias, profesor. Nos gustaría ahora pasar a ver el video del doctor José Luis del Centro de Investigaciones de Economía Mundial, que nos va a ampliar un poco el tema sobre la utilización del dólar en el Estado cubano. A partir de la comisión esta para la asistencia a una Cuba libre, nos vimos obligados a sacar el dólar de la circulación interna. El dólar circuló en Cuba con la doble circulación monetaria desde el año 93 hasta noviembre del 2004. En noviembre del 2004 hay que sacar el dólar por una razón muy simple, y es que no, puede parecer contradictorio, no nos conviene que nos entren dólares porque después no los podemos sacar del país. Es decir, Cuba puede ingresar millones de dólares, ¿y cómo los sacamos? ¿Qué hacemos con ellos? Incluso eso es lo que explica el recargo del 10% al dólar cuando tú vienes a cambiar en Cuba, porque se trata de desestimular que entre esa moneda en Cuba, porque nos crea un problema. Esa es una de las situaciones más complicadas de los últimos años. ¿Por qué Cuba no quiere recibir dólares? Bueno, porque simplemente no los puede sacar. No puedes hacer nada con ellos. Te tienes que quedar con ellos aquí en Cuba y no puedes comerciar, no puedes hacer nada con esos dólares. Como podrán ver, el profesor nos ampliaba sobre el tema de la utilización del dólar en nuestro país. Y para un poco terminar, me gustaría hacerle la pregunta al panel, ¿cómo se evidencia durante la actual administración del gobierno de los Estados Unidos el bloqueo hacia el sistema financiero cubano? Bueno, hay que decir que este ejercicio que se ha llevado a cabo de bloqueo es el primer ejercicio que ha sido totalmente responsabilidad del gobierno de Trump. Entonces, bajo este ejercicio, el gobierno de Trump ha tomado medidas adicionales de recrudecimiento. En junio del 2017 firmó este presidente un memorándum en la Casa Blanca arreciando el bloqueo en algunos aspectos. Estos fueron los aspectos vinculados a viajes y también financieros. Estas medidas se comenzaron a ejecutar a partir del 9 de noviembre de 2017 y abarcaron la prohibición a realizar cualquier transacción con 179 entidades cubanas. Y también se limitó aún más el tema de los viajes a Cuba. Aquel concepto de viajes y contactos pueblo a pueblo
fue asolado por otra vuelta de tuerca. Y en este sentido, esto ha afectado también los viajes de norteamericanos a Cuba, que han disminuido. Y aún más porque después vino toda esta historia de los ataques sónicos, donde ellos crean una alerta de viaje a los ciudadanos norteamericanos, que tiene 4 niveles, y desde luego esto repercute en las aseguradoras, porque no es solamente que el ciudadano diga, no, voy a viajar a Cuba aunque me digan que no, me interesa. No, el problema es que las aseguradoras entonces cobran más, entonces se le encarece el viaje también al potencial turista. O sea, que quiero recalcar que ha habido un recrudecimiento en 2 esferas importantes, sobre todo el turismo. El turismo representa para Cuba una gran afectación, yo diría que es la principal afectación del bloqueo norteamericano en este sentido. Por tanto, Trump para nada tomó en consideración lo alcanzado hasta ese momento, lo que se había logrado hasta ese momento, sino ha ido hacia atrás de forma manifiesta y contundente. Bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría ahora pasar a leerles algunas de las preguntas que han hecho nuestros internautas en redes para que nuestro panel, si es tan amable, las pueda responder. Aquí tenemos la pregunta de Luanda Pérez, que nos pregunta cómo está afectando el bloqueo el deporte cubano en un momento en que en este último además no está pasando por un buen momento. Bueno, precisamente yo entre los organismos que atiendo el INDER. Hay que decir que por razones de práctica internacional, muchos de los implementos deportivos que deben utilizar los atletas son oficialmente reconocidos su empleo por las organizaciones internacionales, por las asociaciones internacionales. Por ejemplo, el deporte de arco y flecha, los implementos tienen que ser norteamericanos. Cuba debe adquirir estos productos, estos implementos a través de terceros países, lo cual incrementa su precio entre un 20 y un 30%. O sea, el deporte cubano se afecta sobremanera en este sentido. Nuestro deporte nacional, que es el béisbol, también, o sea, debe adquirir implementos deportivos para el béisbol a muy larga distancia, teniendo nosotros no solamente cerca a los productores genuinos, sino incluso subsidiarias cerca. Yo voy a poner, por ejemplo, el caso de la pelota de béisbol. Estados Unidos fabrica 2 marcas importantes reconocidas internacionalmente, la Wilson y la Rawlings. Y entonces, bueno, usted está peleado conmigo, está bien, no me la vende usted, pero ¿por qué usted le prohíbe a la filial de Costa Rica que nos venda esas pelotas? También se la prohíben a Costa Rica. Es un ejemplo de extraterritorialidad. Entonces Cuba tiene que acudir a comprar la pelota Mizuno a Asia, con un encarecimiento del doble del precio. Una Rawlings puede costar unos $5 y algo, entonces la Mizuno nos sale como a 11 y no sé cuánto, allá en Asia. Entonces son ejemplos que en muchas disciplinas del deporte se afectan. El yatismo, en fin, una serie de disciplinas que están afectadas porque los implementos deportivos simplemente nos cuestan entre un 20 y un 30% como promedio más caro. Bueno, espero que el internauta haya quedado un poco satisfecha con esta respuesta del profesor y responderle a esta otra pregunta de Ana Luz Martín. ¿Puede contribuir el levantamiento del bloqueo a la solución del acuciante problema de la vivienda en Cuba? Bueno, efectivamente,
los sistemas constructivos de los Estados Unidos están entre los más desarrollados tecnológicamente. Y el pueblo cubano no puede acceder a estas tecnologías que, según los expertos del Ministerio de la Construcción, pueden aumentar alrededor de un 6-7% la productividad en cuanto a la construcción de viviendas. O sea, ahí tenemos un ejemplo. O sea, no tenemos acceso a tecnologías punta en materia de construcción de vivienda ante un problema acuciante de nuestra población. Un ejemplo contundente. La tecnología constructiva de los Estados Unidos no está al acceso de Cuba. Bueno, yo espero que quede también contestada la internauta. Damaris Beitía nos interroga, en el sector empresarial, por lo general hay grandes inventarios. Siempre escucho, dice ella, que esto se debe al bloqueo. ¿Cómo se explica esta situación? Ahí hay un tema que se pudiera destacar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos un bloqueo por la principal economía del mundo y además que es una de las economías más cercanas en cuanto a distancia que está de Cuba. Sin embargo, esto nos ha obligado a reubicar nuestro comercio exterior. ¿Qué significa reubicar el comercio exterior? Que no es solo con el tema de las exportaciones, que era algo que apuntábamos hace un momento, sino también con el tema de las importaciones. La mayoría del comercio exterior de Cuba, en términos de importaciones, está ubicado en Asia y en Europa. Eso implica que se justifica, por supuesto, los excesos de inventario, no solo en el sistema empresarial, sino en el resto de la economía también. Porque se supone que algo que para lo que una empresa funcione eficientemente es tener inventarios bajos, porque eso va en contra de la eficiencia. En el caso cubano, pues eso es prácticamente imposible. Si a eso entras en la particularidad de cada una de las actividades empresariales que son disímiles, algunas más que otras, pues por supuesto que tiene una lectura diferente. Entonces yo sí creo que no es un eslogan. El exceso de inventario que tienen el sector empresarial y en general la economía cubana tiene mucho que ver con el tema del bloqueo y la reubicación geográfica del comercio, que ha sido por supuesto forzosa. O sea, no tiene nada que ver con el deseo de las principales autoridades nuestras. Bueno, José Antonio Con tu Rocha. permiso, déjame decir algo en relación a esto que ella señalaba. Porque no cabe la menor duda que hablamos mucho de los inventarios, etcétera, del equipamiento que tenemos, etcétera. Pero yo quisiera llamar la atención en que un país tan chiquito como el nuestro, en 60 años ha tenido que hacer 2 cambios en su economía fundamentales. Cuando se interrumpen las relaciones con Estados Unidos, hay un cambio totalmente de la tecnología americana que existía en nuestro país y hubo que reorganizar todos los procesos productivos y cambiar tecnológicamente el país. Pero posteriormente, con la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista en el año 90, hubo un segundo proceso de cambio tecnológico en el país. Fíjense lo que ha conllevado al bloqueo americano, que nosotros en 60 años hemos tenido que cambiar tecnológicamente el país en 2 ocasiones. Y el costo que eso tiene para la compra de piezas de repuesto, materias primas, etcétera. Y yo por eso quería en este punto llamar la atención, porque eso es un costo fabuloso, verdaderamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por aportarnos más a este debate. José Antonio Rocha también nos interroga de cómo está afectando el bloqueo al proceso de informatización de la sociedad cubana. A ver si alguien del panel puede responderle a José Antonio. Bueno, aquí podemos a lo mejor muchos aportar en este sentido. Bueno, muchos de los informes de los organismos que
se refieren a este último ejercicio y también en los ejercicios pasados, hablan de el no acceso a tecnologías informáticas y las dificultades tremendas en acceder a altas tecnologías en el campo de la informática, productos del bloqueo. Y, por ejemplo, no es un secreto que al no poder acceder a altas tecnologías en este sentido, todavía tenemos un parque de computadoras anticuados que deben repararse con piezas que corresponden a ese momento en que fueron fabricadas, lo cual se hace también difícil. Y esto, indudablemente, todos los organismos, de una forma u otra, tienen esta afectación. Tampoco es un secreto que las grandes plataformas como Google mantienen una fuerte restricción en cuanto al acceso de nuestros usuarios a determinadas facilidades que ofrece para otras partes del mundo esta plataforma. Otros tal vez puedan enriquecer en este sentido. No, me parece muy bien. Ahí, hay un detalle que se podría apuntar, y es que es muy común que a veces uno está navegando en las redes o haciendo una búsqueda de internet y que salga de repente en un sitio un cartel que diga: desde su país usted no puede acceder a este sitio. Correcto. Eso es muy, muy común. No solo se refleja en los informes de los organismos, sino nosotros como usuarios cotidianos en las redes nos encontramos. Y estoy hablando de informaciones de cualquier tipo, que puede ser susceptible a empresas cubanas, al gobierno cubano o a la población. Sí, esto es otro aspecto que también nos está golpeando el bloqueo. Bueno, con esta última pregunta de José Antonio terminamos, y creo que muy satisfactoriamente. Ha sido un encuentro muy provechoso en cuanto a información y explicaciones sobre cómo nos afecta en este momento y cómo nos ha estado afectando hasta ahora el bloqueo económico a nuestro país. Y quería darle las gracias a todos nuestros panelistas por su presencia acá en el Ministerio de Economía y Planificación. Y sin más nos despedimos y esperamos tener otro próximo encuentro en otras ocasiones. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por la invitación.